¿Cómo es posible que el hombre que asesinó al héroe de la resistencia francesa terminara cenando con generales en La Paz? ¿Qué papel jugó realmente el SIC en su huida? Y sobre todo, ¿cómo aplicó la doctrina nazi para crear el primer narcoestado en la historia moderna? Para las víctimas de la Francia ocupada, era la encarnación pura del sadismo. Un monstruo que torturaba con sus propias manos y enviaba niños a la muerte. Para la inteligencia de los Estados Unidos durante la Guerra Fría, era algo muy diferente. Un activo valioso, un cerebro anticomunista y una herramienta necesaria. Su nombre, Nikolaus Klaus Barbie. Pero su historia no terminó en las ruinas de Berlín. Este hombre, conocido como el carnicero de Lyon, fue protegido, reclutado y financiado para cruzar el Atlántico, donde terminaría orquestando uno de los episodios más oscuros de la historia latinoamericana: el golpe de la cocaína. Hoy exploramos lo que podríamos llamar la Operación Frankenstein de la política exterior estadounidense. Analizaremos cómo, en su obsesión por detener el avance soviético, los servicios de inteligencia de Estados Unidos protegieron y potenciaron a un criminal de guerra nazi. Veremos cómo este hombre utilizó las tácticas de la Gestapo para cimentar dictaduras en los Andes y cómo, en una ironía histórica cruel, ayudó a inundar las calles de Estados Unidos con cocaína, protegido por las mismas habilidades que Washington le ayudó a preservar. ¿Cómo es posible que el hombre que asesinó al héroe de la resistencia francesa terminara cenando con generales en La Paz? ¿Qué papel jugó realmente el SIC en su huida? Y sobre todo, ¿cómo aplicó la doctrina nazi para crear el primer narcoestado en la historia moderna? Bienvenidos. Así fue la historia. Para entender la magnitud de esta operación de encubrimiento, primero debemos entender a quién estaban protegiendo. Klaus Barbie no era un simple burócrata que firmaba papeles desde un escritorio en Berlín. Como jefe de la Gestapo en Lyon, Francia, Barbie estableció un régimen de terror basado en una crueldad personal y directa. Se le atribuye la responsabilidad directa de más de 4.000 asesinatos y la deportación de más de 7.500 judíos a los campos de exterminio. Entre sus actos más infames se encuentra la captura y tortura de Jean Moulin, el líder de la resistencia francesa, a quien Barbie interrogó con una brutalidad tal que Moulin murió a causa de las heridas sin revelar un solo secreto. Pero quizás el acto que definió su monstruosidad fue la redada en el orfanato Ithieu, donde ordenó la deportación de 44 niños judíos, enviándolos directamente a las cámaras de gas de Auschwitz. Barbie era eficiente, implacable y fanático. Un hombre que disfrutaba el dolor ajeno y que gobernaba con una disciplina férrea. Cuando la guerra terminó, Francia lo buscaba desesperadamente para juzgarlo y ejecutarlo. Sin embargo, en la caótica Europa de la posguerra, donde las alianzas se rompían y el telón de acero comenzaba a descender, las prioridades cambiaron radicalmente. Pero, ¿cómo logró un hombre tan visible y buscado desaparecer ante las narices de los aliados? ¿Quién decidió que la vida de este verdugo valía más que la justicia para sus miles de víctimas? En 1947, el mundo estaba cambiando. El enemigo ya no era el nazismo derrotado, sino el comunismo soviético que estaba en ascenso. En este ambiente de tensiones políticas, el Cuerpo de Contrainteligencia del Ejército de los Estados Unidos, la CIA, operaba en la zona ocupada de Alemania con una misión clara:
obtener información sobre los soviéticos a cualquier costo. La SIG necesitaba expertos en inteligencia, hombres que conocieran las tácticas soviéticas, que tuvieran redes de informantes y que fueran fervientemente anticomunistas. Klaus Barbie encajaba perfectamente en este perfil. En lugar de arrestarlo, la inteligencia estadounidense lo reclutó. Bajo el nombre en clave Baker, Barbie comenzó a trabajar para los estadounidenses. Se convirtió en un activo valioso, proporcionando inteligencia sobre actividades comunistas en Francia y Alemania. Sus supervisores estadounidenses sabían perfectamente quién era. Sabían que Francia lo buscaba. Sabían que tenía las manos manchadas de sangre inocente. Pero en los informes de la CIA de la época, se le describía como un hombre de fuerte convicción anticomunista y excelentes habilidades de interrogatorio. Durante años, la CIA protegió a la Barbie de los intentos franceses de extradición, mintiendo a sus propios aliados sobre su paradero. Sin embargo, a medida que la presión francesa aumentaba, se hizo evidente que no podían esconderlo en Europa para siempre. Su presencia se estaba convirtiendo en una vergüenza política potencial. Aquí es donde se toma la decisión fatídica. En lugar de entregarlo a la justicia, la CIA decidió utilizar la ruta de las ratas, una vía de escape con ayuda de sacerdotes croatas y con el visto bueno de la Cruz Roja Internacional para sacarlo de Europa. En 1951, con documentos falsos proporcionados por la inteligencia estadounidense y bajo el nombre de Klaus Altman, el carnicero de Lyon zarpó desde Genova hasta Sudamérica. Su destino era Bolivia. Al llegar a La Paz, Klaus Altman no se escondió en las sombras como un fugitivo temeroso. Al contrario, con la arrogancia que siempre lo caracterizó y el capital social que le otorgaba su origen alemán, en ciertos círculos de la élite boliviana, comenzó a construir una nueva vida. Obtuvo la ciudadanía boliviana y se estableció como un hombre de negocios respetable, dirigiendo una empresa maderera y posteriormente una compañía naviera, la Transmarítima Boliviana. Pero el lobo no había perdido sus mañas. Bolivia, en efervescencia política y plagada de golpe de Estado, era el caldo de cultivo perfecto para un hombre con sus talentos oscuros. Barbie se acercó a los círculos militares, ofreciendo su experiencia en inteligencia y seguridad interna. Durante la dictadura del general Hugo Banzer en los años 70, Barbie se convirtió en un asesor de seguridad oficioso pero influyente. Se dice que sus consejos fueron fundamentales para estructurar los servicios de inteligencia bolivianos. Barbie enseñó a los militares locales lo que mejor sabía hacer: cómo interrogar, cómo quebrar la voluntad de un prisionero y cómo identificar y neutralizar células subversivas. Mientras Estados Unidos enviaba ayuda a Bolivia para combatir el comunismo, el hombre que entrenaba a la policía secreta boliviana era un nazi fugitivo que había llegado allí gracias a la protección estadounidense. Barbie introdujo métodos de tortura que había perfeccionado en Lyon, adaptándolos a la realidad andina. La sombra de lo que una vez fue la Gestapo se proyectaba ahora sobre los Andes. Incluso existen reportes, aunque debatidos por historiadores, que sugieren que Barbie asesoró a la CIA y al ejército boliviano en la cacería del Che Guevara en 1967. Para Barbie, la lucha contra el Che no era solo un trabajo, era la continuación de su guerra ideológica contra el comunismo, una guerra que había comenzado en las calles de Berlín décadas atrás. Sin embargo, su obra maestra del mal estaba a punto de llegar. A finales de los años 70, Bolivia se encaminaba hacia un caos político, y Barbie vio una oportunidad para consolidar su poder absoluto.
esta vez financiado por un nuevo y lucrativo producto, la cocaína. En 1980, Bolivia estaba al borde de una transición democrática, pero los sectores más duros del ejército y los emergentes varones de la droga tenían otros planes. Aquí entra en escena el general Luis García Meza y su asesor de confianza, Klaus Barbie. Barbie fue el arquitecto de la fuerza paramilitar que haría posible el golpe de Estado de julio de 1980. Organizó un grupo conocido como los Novios de la Muerte, una banda de mercenarios que incluía a neofascistas italianos, ex miembros de la SS y criminales locales. Estos hombres, bajo la tutela táctica de Barbie, ejecutaron el trabajo sucio para tomar el poder. El golpe de García Meza no fue un golpe militar tradicional. Fue una toma hostil del Estado por parte del narcotráfico. Se le conoció mundialmente como el golpe de la cocaína. Él se encargó de la seguridad interna del régimen, utilizando su experiencia en la Gestapo. Barbie ayudó a sistematizar la represión contra opositores, sindicalistas y estadounidenses. Pero la verdadera ironía histórica radica en el resultado de esta operación. El hombre que la inteligencia estadounidense salvó para ayudar contra el comunismo terminó ayudando a crear un narcoestado que inundó Miami y Nueva York con toneladas de cocaína. Barbie había cerrado el círculo. De perseguir a la resistencia francesa a proteger a los capos de la droga, el carnicero de Lyon se había convertido en el padrino de seguridad del cartel boliviano. El monstruo, creado y protegido por la necesidad política, ahora alimentaba una epidemia de drogas que mataba a ciudadanos estadounidenses. Finalmente, en 1983, el nuevo gobierno democrático de Bolivia extraditó a Klaus Barbie a Francia. En 1987, fue juzgado en Lyon, la misma ciudad que aterrorizó. Fue condenado a cadena perpetua por crímenes contra la humanidad y murió en prisión en 1991. La decisión de la inteligencia de Estados Unidos de reclutar a un criminal de guerra no solo fue una afrenta a la justicia, sino un error estratégico que tuvo repercusiones décadas después en otro continente. Esto es Así fue la historia, y te invito a que si este video te ha gustado lo compartas, me dejes tus comentarios y que juntos podamos debatir esta y otras historias. Recuerda suscribirte al canal y nos vemos en un próximo video.